Soy María Castaño. Tengo 38 años y soy la fundadora de Castaño Innovación. Después de años levantando mi empresa desde cero con esfuerzo y sacrificio, estaba emocionada por asistir a la boda de mi hermano Javier. A pesar de nuestra relación distante, tenía la esperanza de que este evento marcara un nuevo comienzo. Lo que no imaginaba era que un contrato de 30 millones de euros con la empresa de mi futuro cuñado se convertiría en el epicentro de una confrontación familiar. Todo por el lugar que me asignaron en la ceremonia. ¿Qué harías tú si tu propia familia te hiciera sentir invisible? Yo estaba a punto de demostrarles lo visible que podía ser. Antes de entrar en esta historia, cuéntame desde dónde estás viendo este vídeo. Déjalo en los comentarios. Dale a me gusta y, si eres nuevo por aquí, suscríbete para más historias sobre cómo defender tu lugar, cuando más importa. Volvamos al inicio. Crecimos en un pequeño pueblo de Segovia, y de niños, Javier y yo éramos inseparables. Solo nos llevábamos 2 años, y pasábamos los veranos construyendo cabañas en el jardín, y los inviernos deslizándonos con trineo por la cuesta del molino. Nuestra madre, Teresa, nos preparaba almuerzos idénticos, y nuestro padre, Alberto, nos enseñó a pescar en el embalse de Riaño durante las vacaciones familiares. Aquellos recuerdos tempranos eran cálidos, seguros, sin complicaciones. El cambio fue sutil al principio, pero empezó en el instituto. Javier entró al equipo de fútbol, siguiendo los pasos de papá. Yo, en cambio, me sentía atraída por la informática y el club de debate. Mis padres no se perdían ni un solo partido de Javier, animando a gritos desde las gradas con los vecinos. Mis torneos de debate y ferias científicas, bueno, casi siempre surgía algo. A veces llegaban tarde. A veces, no llegaban. El deporte y los negocios forjan el carácter, decía mi padre mientras le daba una palmada en el hombro a Javier. Todo eso de los ordenadores es solo un hobby, María. Ya se te pasará. Pero no se me pasó. Conseguí una beca para estudiar en el MIT, mientras que Javier fue a la universidad donde estudió mi padre, gracias a una beca parcial por deporte, a pesar de que apenas logró terminar con un promedio mediocre. En las reuniones familiares, todas las conversaciones giraban en torno a las anécdotas de fraternidad de Javier o a sus estadísticas deportivas. Mis logros académicos eran recibidos con una sonrisa cortés, antes de cambiar de tema a algo más interesante. Después de graduarme, trabajé jornadas de 80 horas semanales en una startup tecnológica en Barcelona, aprendiendo todo lo posible sobre el sector. Mientras tanto, Javier entraba directamente como jefe de proyecto en Construcciones Castaño, la empresa familiar que había fundado mi abuelo y que mi padre había hecho crecer. Apenas tenía el título y ya tenía oficina. Es la experiencia práctica lo que cuenta, no solo los libros, me dijo mi madre un domingo que fui a comer. Javier entiende cómo funciona el mundo real. A los 28, tomé el mayor riesgo de mi vida. Liquidé mis ahorros, pedí un pequeño préstamo y fundé Castaño Innovación. Los 2 primeros años fueron brutales. Convertí mi pequeño piso de una habitación en oficina, y dormía en un sofá-cama en el salón. Vivía a base de fideos instantáneos, invirtiendo hasta el último céntimo en la empresa. Cuando llamaba a casa en esa época, las conversaciones eran breves. Estoy preocupada por ti, cariño, decía mi madre. Siempre tienes un sitio en la empresa de papá si esto no sale bien. Nunca ofrecieron invertir. Nunca preguntaron por mi plan de negocio. Nunca creyeron, realmente, que podría lograrlo por mí misma. Hasta que llegó el punto de inflexión. Desarrollamos un software revolucionario de gestión de cadena de suministro que atrajo la atención de varias grandes corporaciones. De repente, estaba contratando empleados, alquilando oficinas reales y recibiendo llamadas de inversores que antes ni abrían mis correos. Fue justo durante esa etapa de crecimiento que Javier conoció a Patricia del Valle en un torneo benéfico de golf. Patricia era la única hija de Ricardo del Valle, dueño de Del Valle Inmobiliaria, una empresa de desarrollo comercial valorada en miles de millones. Su noviazgo fue rápido y deslumbrante. Viajes a las Maldivas, fines de semana en París. Mis padres estaban encantados. Ricardo le ha tomado mucho aprecio a Javier, decían. Mi madre no podía estar más emocionada durante una de nuestras llamadas mensuales. Ricardo lo está presentando a todas las personas importantes, me decía. Esta relación podría llevar la empresa familiar a otro nivel. La ironía no se me escapaba.
Mientras que mis logros empresariales eran tratados como una rareza pasajera, la relación de Javier era celebrada como una jugada maestra estratégica. A los 6 meses de noviazgo, Javier y Patricia anunciaron su compromiso. Las familias del Valle y Castaño comenzaron a mezclarse en cenas, cócteles y eventos del club de campo que mis padres antes tachaban de pretenciosos. Mientras tanto, por canales completamente distintos, Del Valle Inmobiliaria estaba buscando una solución tecnológica para los crecientes problemas de su cadena de suministro. La directora de operaciones, Elena Ruiz, conoció Castaño Innovación en una conferencia del sector, donde yo había presentado nuestro software. No tenía idea de la conexión familiar cuando me contactó. Tras 3 meses de demostraciones, auditorías de seguridad y negociaciones, firmaron un contrato de 30 millones de euros con mi empresa. Era el mayor logro en nuestra historia. Un acuerdo que nos permitiría expandirnos internacionalmente y desarrollar nuevas líneas de producto. Se lo mencioné a mis padres durante una llamada semanal, con la esperanza de que, por fin, reconocieran lo que había conseguido. «Qué bien, cariño», dijo mi madre, sin más entusiasmo. «¿Recibiste la invitación para la fiesta de compromiso de Javier y Patricia? Es en la finca de los del Valle. Ricardo tiene su propio campo de golf allí». 2 semanas después, en esa fiesta, conocí a Ricardo del Valle por primera vez. Alto, elegante, con el pelo plateado y la seguridad de quien está acostumbrado a ser el más poderoso en cualquier sala. «Así que tú eres la mente brillante detrás de Castaño Innovación», dijo al estrecharme la mano con firmeza. «La presentación de tu equipo dejó boquiabierto a nuestro departamento técnico. Elena dice que vuestro software nos ahorrará millones solo en el primer año. Gracias, señor del Valle. Estamos muy ilusionados con esta colaboración. Por favor, llámame Ricardo. Tenemos que cenar pronto. Me encantaría escuchar tu visión sobre hacia dónde va la tecnología en nuestro sector». Antes de que pudiera responder, mi madre apareció a mi lado, con los ojos abiertos como platos. «¿Ya se conocen?», preguntó, mirando de uno a otro. «Acabamos de hablar», contesté. Ricardo fue muy amable al elogiar nuestro software. «¿Tu software?». Ricardo arqueó las cejas. «Espera. ¿Castaño? ¿Eres la hermana de Javier?». No sabía que su hermana dirigía Castaño Innovación. Un silencio incómodo se instaló por unos segundos. Mi madre soltó una risita nerviosa. «María siempre ha sido nuestra pequeña geniecilla de los ordenadores», dijo, como si intentara justificar un hobby infantil. «Javier se centra más en la construcción, como su padre». Ricardo pareció confundido por un instante, pero enseguida recuperó la compostura. «Bueno, al parecer la genialidad corre por la familia, aunque en direcciones distintas. Qué coincidencia tan curiosa». Pero no fue una coincidencia. Que Javier jamás mencionara mi empresa a su futuro suegro no fue un descuido. Fue deliberado. Mi éxito no encajaba en la narrativa que él había construido sobre sí mismo como el triunfador de la familia. A pesar de todo, seguía albergando la esperanza de que la boda de Javier marcara un punto de inflexión. Pensaba que el contrato con los del Valle sería una prueba incuestionable de lo que había logrado por mérito propio. Pasé semanas eligiendo el atuendo perfecto, un vestido azul marino entallado, elegante pero firme, que proyectaba autoridad. Incluso invité a Marcos Chen, un inversor de capital de riesgo con quien llevaba saliendo 3 meses. «¿Estás segura de que quieres que vaya?», me preguntó durante una cena, la semana antes de la boda. «Por lo que me has contado de tu familia, no suena precisamente relajado. Precisamente por eso quiero que vengas», admití. «Tener a alguien a mi lado que me ve como realmente soy, me ayudará a no perder el foco». La noche antes de la boda, llamé a Javier. Quería conectar con él antes del torbellino del evento. «Solo quería decirte que me alegro mucho por ti», le dije cuando atendió. «Y que tengo muchas ganas de mañana». «Gracias, hermana», respondió, con voz distraída. «Esto es una locura. Patricia no suelta al organizador de bodas y Ricardo sigue metiendo gente en la lista. ¿Puedo ayudar en algo?». «No, ya lo tenemos todo controlado». Hubo una pausa. «Oye, sobre la distribución de los asientos». «Sí». «Nada, solo que tuvimos que hacer unos cambios de última hora por la gente extra, pero ya está solucionado. Nos vemos mañana». «Vale». Al colgar,
Sentí una leve punzada de incomodidad. Pero la ignoré. Mañana sería distinto. Mañana, por fin, me harían visible. La finca de los del Valle se extendía sobre más de 12 hectáreas de jardines perfectamente cuidados, con vistas al mar Cantábrico a lo lejos. Coches de lujo se alineaban por el camino de entrada, una colección de vehículos que costaban más que muchas casas enteras. Marcos silbó bajo al aparcar mi Tesla. «No mencionaste que esto iba a ser tan extravagante», dijo mientras se ajustaba la corbata. «Ni yo lo sabía», admití. «Es la primera vez que vengo a la finca de los del Valle». Un aparcacoches con uniforme impecable abrió mi puerta con una sonrisa ensayada. «Bienvenida a la boda del Valle Castaño, señora». La casa principal era una mansión de estilo neoclásico, con columnas y alas simétricas que se extendían hacia los lados. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente junto a una fuente ornamentada, donde los invitados, vestidos de gala, charlaban con copas de champán en la mano. Rosas blancas y orquídeas adornaban cada rincón, mezclando su aroma con la brisa salada que venía del mar. «María». La voz de mi madre se oyó desde el otro extremo del jardín. Apareció con un vestido rosa pálido que, según me había repetido en 3 llamadas distintas, había comprado especialmente para la ocasión. «¿Has venido? ¿Y quién es este joven?» «Mamá, te presento a Marcos Chen». «Marcos, ella es mi madre, Teresa Castaño». Marcos le tendió la mano con una sonrisa cordial. «Un placer conocerla, señora Castaño. Tiene una familia encantadora». «Gracias», respondió ella, observándolo de arriba abajo antes de volver a mirarme. «María, tu padre está junto a Ricardo y algunos inversores, junto a la barra. Deberías ir a saludar». No esperó respuesta. Simplemente se dio la vuelta, esperando que la siguiéramos. «Parece simpática», susurró Marcos, con tono de broma. «Espera a que entremos», murmuré yo. Mi padre estaba en un círculo de hombres con trajes oscuros, todos riendo por algo que Ricardo del Valle acababa de contar. Al verme, su sonrisa vaciló apenas un segundo, antes de recomponerse. «Ahí está mi niña», dijo, dándome un abrazo fugaz con un solo brazo. «¿Y este joven?» Después de volver a presentar a Marcos, me giré hacia Ricardo, quien me recibió con más entusiasmo que mi propio padre. «María, la mujer del momento. Estaba contándoles a estos caballeros cómo tu software está revolucionando nuestras operaciones. Llevamos 3 meses y ya vemos resultados». Los hombres me miraron con un nuevo interés. «¿Tú eres la mente detrás del sistema de Castaño Innovación?», preguntó uno de ellos, con acento andaluz. Ricardo no deja de hablar de eso. Dice que solo en logística le estáis ahorrando una fortuna. Antes de que pudiera responder, mi padre carraspeó. «Bueno, María siempre tuvo facilidad con los ordenadores. Fue Javier quien la presentó a Ricardo, ¿no lo sabían? Siempre cuidando de su hermana pequeña». La mentira quedó suspendida en el aire. Ricardo alzó ligeramente las cejas, pero no lo contradijo. «En realidad», empecé a decir, pero me interrumpió la aparición de la novia. Patricia del Valle se acercó flotando en una nube de seda blanca de diseñador. Su melena rubia recogida en un elaborado moño adornado con diminutos broches de diamantes que brillaban con el sol. «María, qué bien que viniste», exclamó, besando el aire junto a mis mejillas. «¿Y azul marino? ¡Qué práctico!». Su mirada recorrió mi vestido cuidadosamente elegido, con una leve sonrisa que apenas disimulaba su desaprobación. Aunque juraría que mencioné que la familia iba vestida con tonos pastel para las fotos. «No, no lo mencionaste», respondí con calma. «Pero enhorabuena, Patricia. Todo está precioso, ¿verdad?». «Papá no escatimó en nada», dijo con una sonrisa radiante, entrelazando su brazo con el de Ricardo. «Javier se está preparando con los padrinos. La ceremonia empieza en 30 minutos». Sus ojos se posaron en Marcos con un repentino interés. «¿Y este caballero?». Tras las presentaciones, el tono de Patricia cambió por completo. «Marcos Chen, ¿de Geraisen Ventures? Papá ha mencionado vuestra firma. Tenéis que sentaros con nosotros en la mesa familiar durante el banquete». La mano de Marcos se posó en la parte baja de mi espalda. «Gracias. Pero me sentaré con María». Por supuesto», repitió Patricia, con una sonrisa cada vez más forzada.
Hablando de eso, debería revisar con la organizadora los asientos finales. Ha habido tantos cambios de última hora. Mientras se alejaba con paso elegante, Marcos se inclinó hacia mi oído. ¿Soy yo o la temperatura bajó unos 20 grados de repente? La ceremonia fue tan elaborada como impersonal. Un cuarteto de cuerda famoso, un oficiante mediático, y unos votos que parecían redactados por un asesor de imagen. Javier estaba guapo, pero se le notaba nervioso. Rara vez miraba a Patricia a los ojos mientras intercambiaban las promesas. Al finalizar, nos dirigieron a una enorme carpa instalada en el jardín para la recepción. Candelabros de cristal colgaban del techo, iluminando decenas de mesas redondas vestidas con manteles blancos y centros florales monumentales. Vamos a buscar nuestros asientos, le dije a Marcos, escaneando la zona en busca del plano. Una planeadora de bodas de rostro severo, con una tablet en la mano, estaba junto a la entrada organizando a los invitados. Cuando le dije mi nombre, frunció el ceño y comenzó a desplazarse varias veces por la lista. Castaño. Castaño. Qué raro, murmuró la organizadora. Déjame revisar otra lista. Una inquietud me recorrió la espalda mientras la veía buscar. Aquí está, dijo finalmente. María Castaño más acompañante. Están en la mesa. Oh. Por un segundo, su expresión profesional se quebró, dejando entrever incomodidad. ¿Hay algún problema? Preguntó Marcos. No, ninguno. Solo un momento, por favor. Se alejó a toda prisa, perdiéndose entre la multitud. 5 minutos incómodos después, regresó acompañada por una mujer mayor que se presentó como la encargada del catering. Señorita Castaño, dijo en voz baja, parece que ha habido un error con la distribución de los asientos. Confirmé mi asistencia hace 2 meses. Respondí. Y soy la hermana del novio. La encargada asintió con expresión apenada. Lo entendemos. Por eso hemos preparado una mesa alternativa para usted y su acompañante. ¿Mesa alternativa? Repitió Marcos. Si me acompañan, por favor. En lugar de llevarnos a una de las mesas del salón principal, nos guió por una puerta lateral y bajamos por un pasillo. Con cada paso, los sonidos de la fiesta se hacían más lejanos. Finalmente abrió una puerta que daba a la cocina, donde el personal se movía entre hornos y bandejas con precisión. En una esquina, una pequeña mesa con 2 sillas cubiertas apresuradamente con un mantel blanco esperaba. No pueden estar hablando en serio, dije, sintiendo como el calor subía a mi rostro. Lamento mucho el inconveniente, dijo la encargada, sin llegar a mirarme a los ojos. La novia hizo algunos cambios de última hora para acomodar a socios importantes. Yo soy una socia importante, le recordé. Del Valle Inmobiliaria acaba de firmar un contrato de 30 millones con mi empresa. La encargada pareció confundida de verdad. No, no estaba informada de eso. Solo sigo las instrucciones que me dieron. Antes de que pudiera añadir nada más, Patricia apareció en el marco de la puerta con una copa de champán en la mano. Sus ojos brillaban con una satisfacción apenas disimulada al observar la escena. ¿Hay algún problema? Preguntó con voz melosa. Sí, respondí, haciendo un esfuerzo por mantenerme serena. Nos han sentado en la cocina. Soy la hermana de tu esposo. Patricia dio un lento sorbo a su champán antes de hablar. Tuvimos que priorizar, María. Los socios de papá y nuestros amigos más cercanos necesitaban las mesas principales. Seguro que lo comprendes. En realidad, no lo comprendo, repliqué. Y creo que a Javier no le gustaría saber que relegaste a su hermana a la cocina. Algo gélido cruzó los ojos de Patricia. Javier aprobó el plano de los asientos esta misma mañana. Sabe perfectamente dónde está sentado cada uno. Sentí la traición como un golpe físico. Mi propio hermano había aceptado esta humillación. Esto es completamente inaceptable, dijo Marcos con firmeza. Vamos a unirnos al salón principal. La máscara perfecta de Patricia se resquebrajó un segundo, dejando ver el desprecio. La ayuda se sienta en la cocina, espetó, haciendo un gesto con la mano. Deberías sentirte como en casa, considerando tus orígenes humildes. La encargada del catering se alejó, visiblemente incómoda. Algunos empleados de cocina se quedaron quietos, fingiendo no oír. En ese momento, algo dentro de mí se quebró.
Décadas de desprecio, invisibilidad y desdén se transformaron en una claridad absoluta. No iba a armar un escándalo. No iba a rebajarme al nivel de Patricia. Pero no iba a aceptar más ser tratada como menos. Marcos, dije en voz baja. Necesito un momento a solas. ¿Te importaría esperarme fuera? Él me apretó la mano con comprensión. Tómate tu tiempo. Estaré ahí. Cuando se fueron, me quedé sola en esa cocina llena de ruido y movimiento. Invisible para mi propia familia, y sin embargo, responsable de un contrato multimillonario que beneficiaría justo a quienes no se molestaban en darme un lugar en su mesa. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. El baño de mujeres, junto al pasillo principal, estaba vacío. Me encerré en un cubículo, me apoyé contra la puerta, y finalmente dejé que salieran las lágrimas. Me tapé la boca para que nadie escuchara mi llanto. ¿Cómo pude pensar que esta boda sería diferente? ¿Que mis logros bastarían para que mi familia, por fin, me viera? Los recuerdos llegaron como un mapa claro del desprecio repetido. Mi cumpleaños número 16, cuando lo olvidaron porque Javier tenía un partido regional. 3 días después, trajeron una tarta del supermercado y me dijeron, entre risas, lo orgullosos que estaban de él. Mi graduación en el MIT, con honores summa cum laude. Llegaron 1 hora tarde y se perdieron mi discurso como mejor alumna, porque tenían un desayuno con exalumnos de la fraternidad de Javier. Lo llevaron a mi cena de celebración y monopolizó la conversación hablando de su pasantía en la empresa del padre de un amigo. Y el día que firmé el alquiler de mi primera oficina real para Castaño Innovación, llamé a casa, radiante. Me contestaron con prisa. Estaban organizando una barbacoa para celebrar el ascenso de Javier a vicepresidente. Un cargo creado especialmente para él. Y ahora, incluso en un día que debería ser de alegría familiar, me escondían en la cocina. Como si mis logros no valieran. Como si yo no valiera. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. María, soy Marcos. ¿Estás bien? Me sequé los ojos, respiré hondo y abrí la puerta. Marcos estaba allí, preocupado, con 2 copas de champán. Pensé que esto podía venirte bien, dijo, ofreciéndome una. La acepté con gratitud y bebí un buen trago. Siento que estés viendo todo esto. No lo sientas, respondió, apoyándose en la pared. Si acaso, estoy entendiendo muchas cosas. Lo que has tenido que soportar toda tu vida. Y aún así vine, esperando no sé ni qué. ¿Aceptación? ¿Reconocimiento? ¿El respeto básico que cualquier persona merece de su familia? No son cosas irrazonables de querer, dijo con suavidad. Tomé otro sorbo, reflexionando. La verdad es que ya no necesito su aprobación. Construí Castaño Innovación sin su ayuda. Tengo un equipo que me respeta, clientes que valoran lo que he creado, y amigos que me ven de verdad. Lo miré. Te tengo a ti. Y siempre me tendrás, respondió, con una sonrisa cálida. ¿Y qué quieres hacer ahora? Podemos irnos ya. Ir a cenar. Ver una película. Pretender que esta boda nunca pasó. Mi bolso vibró. Era una llamada. El nombre en la pantalla. Elena Ruiz. Debo contestar, dije, enderezándome. Es la directora de operaciones de Del Valle Inmobiliaria. Marcos asintió y se alejó para darme espacio. ¿Todo bien? Preguntó Elena. Todo perfecto. ¿Qué ocurre? Solo quería confirmar la reunión del lunes sobre la fase 2. Y avisarte que el primer pago ya se procesó esta mañana. 30 millones, justo a tiempo. Mientras me hablaba de detalles técnicos, lo entendí todo con claridad. No estaba en desventaja. Había construido algo valioso. Algo que ni Ricardo del Valle podía ignorar. Y aunque no podía cambiar cómo me veía mi familia, sí podía cambiar cómo respondía yo a su trato. Elena, ¿puedo devolverte la llamada en 20 minutos? Estoy justo en la boda de los del Valle Castaño. Oh, no sabía que estabas allí. Por supuesto. Disfruta la celebración. Hablamos el lunes. Colgué. Marcos me observaba desde el pasillo, curioso. ¿En qué estás pensando? Preguntó, notando el cambio en mí. Estoy pensando, que he pasado toda la vida esperando que mi familia reconociera mi valor. Respondí, sorprendida por lo tranquila que me sentía.
pero tal vez ha llegado el momento de reconocerlo yo misma. Y actuar en consecuencia. ¿Y eso qué significa exactamente? Me alisé el vestido, me miré al espejo y me limpié los restos de lágrimas. Significa que no voy a esconderme en la cocina como si me avergonzara de quién soy. Significa que voy a volver a esa recepción con la cabeza bien alta, dije con calma. Y significa que voy a tomar una decisión empresarial basada en cómo me han tratado, no por obligación familiar. Los ojos de Marcos se abrieron ligeramente al entender a qué me refería. ¿El contrato con los del Valle? Exacto. Ricardo del Valle quiere beneficiarse del software de mi empresa, pero su hija y mi hermano creen que yo solo merezco sentarme con el personal de cocina. No es una relación comercial que quiera mantener. ¿Estás segura? Hablamos de un contrato de 30 millones de euros. Respiré hondo, calculando lo que esa decisión implicaba para Castaño Innovación. Sí, el contrato con Del Valle era importante, pero no era nuestro único gran cliente. Llevábamos 2 años diversificando con éxito. Perderlo dolería, sí, pero no nos hundiría. Y el mensaje que enviaría valía mucho más que el dinero. Nunca he estado tan segura de algo, respondí. Merezco algo mejor. A nivel personal y profesional. Y ya es hora de que todos lo entiendan. Marcos sonrió lentamente. Entonces estoy contigo. En lo que decidas. Volvimos hacia la recepción juntos. Mi mente, por fin, estaba clara. Por primera vez en todo el día, sentí paz. No porque fuera a vengarme, sino porque por fin estaba valorándome lo suficiente para poner límites, incluso con mi propia familia. Frente a la carpa, me detuve. A través de la abertura, vi a Javier y Patricia recorriendo las mesas, saludando a los invitados. Se detuvieron en la mesa principal, donde Ricardo del Valle estaba rodeado de hombres trajeados, riendo y alzando copas. Ahí es donde debería estar sentada, murmuré. No por ser la hermana de Javier, sino porque soy la directora general de una empresa que Del Valle Inmobiliaria necesita desesperadamente. Entonces asegurémonos de que entiendan a quién decidieron sentar en la cocina, dijo Marcos, ofreciéndome su brazo. Con la cabeza erguida y mi decisión tomada, volví a entrar en la recepción. Ya no buscaba aprobación. Estaba lista para reclamar el respeto que me había ganado. La fiesta estaba en pleno apogeo. Una banda de jazz tocaba en un escenario elevado, mientras los camareros pasaban con bandejas de canapés y champán. Cristalería y cubiertos brillaban bajo los candelabros, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con risas esporádicas. Nadie pareció notar nuestro regreso, lo cual era apropiado, considerando cómo habían intentado hacerme invisible. Escaneé el salón hasta encontrar lo que buscaba. La mesa principal, donde estaban Ricardo, Javier, Patricia y varios empresarios claramente influyentes. Están hablando de la fusión, murmuró Marcos, siguiendo mi mirada. Reconozco a Tomás Herrero, de Desarrollo Costero. Si lo han traído, es que planean una gran expansión. Así que ese era el motivo por el que los socios importantes habían tenido prioridad sobre la familia. Perfecto, respondí, enderezando los hombros. ¿Vamos? Cruzamos el salón, deteniéndonos solo cuando algún invitado que no conocía me felicitaba por la boda de mi hermano. Sonreía cortésmente y seguía caminando. Al acercarnos, oí a Ricardo hablar. Combinando nuestros recursos con Construcciones Castaño para los proyectos residenciales, mientras mantenemos el enfoque comercial en Del Valle. Javier supervisará la transición. Con el nuevo sistema que implementamos, esperamos aumentar la eficiencia al menos un 20% en el primer año. Javier asentía con entusiasmo, feliz de ser presentado como una pieza clave. Patricia lo observaba con una sonrisa satisfecha, como si todo estuviera saliendo justo como lo planeó. No me vieron hasta que estuve justo frente a la mesa. Ricardo fue el primero en notarme. Su rostro pasó de la sorpresa a la incomodidad. María, dijo, incorporándose ligeramente. Justo hablábamos de negocios. Algo sobre la implementación del software. Tal vez te interese. Sí, lo escuché, respondí con calma. Estaban hablando del software que creó mi empresa. El que su directora de operaciones eligió porque es el mejor del mercado. La sonrisa de Javier se desvaneció al mirar entre Ricardo y yo. María, quizá podríamos hablar de esto después. Estamos en medio de algo. Sí,
Ya veo. Negociando acuerdos comerciales en plena boda, mientras tu hermana está sentada en la cocina. Una forma muy eficiente de aprovechar el tiempo. El silencio cayó en la mesa. Los empresarios se miraron incómodos. Fue un error con los asientos, intervino Patricia con voz tensa. Estas cosas pasan en eventos grandes. Sí. Qué curioso que ese error pusiera a la directora de una empresa con la que acaban de firmar por 30 millones, con el personal de cocina. Mientras los prospectos comerciales se sentaban en las mejores mesas. El rostro de Ricardo se oscureció. ¿30 millones? ¿De qué estás hablando, María? Su empresa firmó con Castaño Innovación hace 3 meses. Soy la fundadora y directora general. El software del que estaba presumiendo es mío. La sorpresa de Ricardo fue genuina. Miró a Javier. ¿Nunca mencionaste que tu hermana dirige Castaño Innovación? Javier se removió incómodo. Sabía que tenía una empresa tecnológica. No sabía que era la misma con la que estábamos trabajando. Eso es mentira, dije en voz baja. Elena Ruiz te lo mencionó hace 3 semanas, cuando descubrió nuestra conexión. Me dijo que habló contigo directamente. La expresión de Javier lo confirmó antes de que pudiera inventar otra excusa. Ricardo comprendió que había sido engañado. Tenemos que hablar de esto ya, dijo Ricardo, poniéndose en pie y tomando a Javier del brazo. Patricia se levantó también, furiosa. Estás arruinando todo. Me dijo entre dientes. Esta boda costó más de 2 millones de euros, y la estás convirtiendo en una disputa empresarial. No, tú la arruinaste cuando decidiste que yo no era lo bastante buena para sentarme con mi propia familia, repliqué, sin elevar la voz. Yo simplemente decidí que ya no voy a aceptar ese trato. Mientras Ricardo se llevaba a Javier y Patricia lo seguía con el rostro rojo de ira, sentí la mano de Marcos en la parte baja de mi espalda. Eso, dijo en voz baja, ha sido el ajuste de cuentas más profesional que he visto en mi vida. Por primera vez en todo el día, sonreí de verdad. Vámonos. Me apetece comida de verdad. En un sitio donde pueda sentarme como una persona normal. Mientras salíamos, varios de los empresarios de la mesa principal se acercaron. Señorita Castaño, dijo uno, tendiéndome su tarjeta. Tomás Herrero, Desarrollo Costero. Me interesaría mucho saber más sobre lo que ofrece su empresa. Otro hombre dio un paso adelante. Germán Vidal, Inversiones Apex. He seguido el crecimiento de su empresa. ¿Podríamos agendar una reunión la semana que viene? Las mismas personas a las que Ricardo y Javier intentaban impresionar, ahora venían directamente a mí. La ironía no se me escapó, pero no sentí satisfacción. Solo tranquilidad. Porque, finalmente, me había elegido a mí misma. Esto no se trataba de venganza ni de demostrar quién era más fuerte. Pensé mientras aceptaba sus tarjetas con cortesía, sin detenerme. Mi asistente se pondrá en contacto para coordinar una reunión, dije con una sonrisa leve. Pero ahora mismo, me temo que tengo que irme. Mientras Marcos y yo salíamos de la carpa, los ecos de voces elevadas llegaban desde donde Ricardo se había llevado a Javier. La boda perfecta se desmoronaba, no por mis acciones, sino por las decisiones que ellos mismos habían tomado mucho antes de que yo llegara. Apenas llegábamos al área del aparcacoches cuando mi teléfono comenzó a sonar repetidamente. Lo silencié sin mirar siquiera el identificador. Ya sabía quién sería. El joven aparcacoches trajo mi Tesla, abriendo los ojos con sorpresa al entregarme las llaves. Bonito coche, comentó. Gracias, respondí, dándole una generosa propina. Es increíble lo que puedes permitirte cuando construyes tu propia empresa en lugar de depender de los contactos familiares. Marco soltó una carcajada mientras se acomodaba en el asiento del pasajero. ¿Un poco vengativa? Solo un poco, admití encendiendo el motor. Creo que me lo he ganado hoy. Antes de que pudiera arrancar, una figura conocida apareció en el espejo retrovisor, caminando con paso apresurado por el aparcamiento. Era mi padre, con el rostro enrojecido y respiración entrecortada. María, ni se te ocurra moverte de ahí. Suspiré y bajé la ventanilla, pero dejé el motor en marcha. Sí, papá. Llegó al coche jadeando por el esfuerzo. ¿Pero qué demonios crees que estás haciendo? Ricardo del Valle está furioso. La boda de Javier está hecha un desastre.
Tu madre no para de llorar. Y todo por no saber aceptar un simple error de asiento. ¿Error? Repetí, incrédula. Me sentaron en la cocina, papá. En la cocina. Y Patricia dejó muy claro que fue deliberado. ¿Y qué? Te sientas donde te dicen en la boda de otro. Esos son modales básicos. Pero tú, como siempre, tenías que convertirlo todo en un drama por tu orgullo herido. Marco se inclinó hacia él, con voz firme pero educada. Con todo respeto, señor, su hija es la directora de una empresa tecnológica que Del Valle Inmobiliaria contrató precisamente por su excelencia. Merece un trato mejor que el que recibió hoy. Los ojos de mi padre se entrecerraron al mirar por primera vez a Marcos. ¿Y tú quién eres para decirme cómo tratar a mi hija? Papá, interrumpí. Él es Marcos Chen. Está conmigo. Y tiene razón. Esto no fue por orgullo. Fue por respeto. Algo que no he recibido de esta familia en mucho tiempo. ¿Respeto? Su voz se elevó. ¿Quieres hablar de respeto cuando acabas de cancelar un contrato con el suegro de tu hermano? ¿Tienes idea de lo que eso significa para la posición de Javier? Ricardo iba a hacerlo socio en su próximo proyecto. Y ahí estaba. La verdadera preocupación. No era por mí, ni siquiera por la boda. Era por la oportunidad de negocio de Javier, por su nuevo peldaño en la escalera del éxito que siempre tuvo a su alcance, mientras yo me construía la mía desde cero. Lamento que mis acciones afecten a los planes de Javier, dije, sin sentir verdadero remordimiento. Pero tengo que proteger los intereses de mi empresa y mi reputación profesional. Del Valle Inmobiliaria no puede beneficiarse de mi tecnología mientras me trata como una ciudadana de segunda. Tienes que arreglar esto, insistió mi padre. Llámalos. Diles que fue un malentendido, que estabas emocional por la boda. No lo haré, respondí con firmeza. La decisión ya está tomada. Y si algo me confirma esta conversación, es que hice lo correcto. Mi madre apareció detrás de mi padre. Su maquillaje cuidadosamente aplicado ahora estaba corrido por las lágrimas. María, por favor. Javier está destrozado. ¿No ves lo que estás haciendo con esta familia? ¿Lo que yo estoy haciendo? Una risa amarga se escapó de mis labios. He pasado toda la vida siendo ignorada por esta familia. He creado una empresa exitosa sin apoyo ni aliento de ninguno de ustedes. ¿Y la primera vez que me defiendo, soy yo la que destruye a la familia? Eso no es justo, protestó mi madre con voz débil. Siempre hemos estado orgullosos de ti. ¿En serio? Dime una sola vez en que hayan presumido de mis logros como lo hacen con los de Javier. Una sola vez en que me hayan presentado con el mismo entusiasmo con el que celebran su conexión con los del Valle. El silencio fue respuesta suficiente. Alrededor, varios invitados observaban desde la distancia, con disimulado interés. Entre ellos vi a mi prima Olivia, quien me había visto en la cocina antes. Ahora, desde detrás de mis padres, me dedicó un discreto pulgar arriba. Deberíamos continuar esta conversación en otro momento, sugerí. Cuando las emociones no estén tan altas. No hay nada que hablar, respondió mi padre con frialdad. Hoy has dejado muy claro tu elección. Javier es familia. Ricardo del Valle ahora también lo es. Y tú acabas de ponerte en contra de ambos. No, papá. Solo he dicho que merezco respeto. Y eso es muy diferente. Antes de que pudiera contestar, otra figura salió de la casa principal. Javier, con el rostro pálido y el traje desarreglado, se acercó al coche. Detrás de él venían Patricia y Ricardo. María, ¿pero qué demonios hiciste? La voz de Javier temblaba de furia. Ricardo está considerando retirar toda su inversión de construcciones Castaño. ¿Sabes lo que eso significa para la empresa de papá? Lo siento, Javier. No era mi intención. Pero lo es. Gritó, perdiendo la compostura. ¿Tan difícil era sentarte donde te dijeron un solo día? ¿Tenías que montar este espectáculo por tu maldita empresa? Marco se movió inquieto, pero le puse la mano en el brazo. Esto era mío. Mi maldita empresa está valorada en más de 200 millones de euros, Javier. Tiene 65 empleados. Y hasta hace una hora, ofrecía servicios esenciales a la empresa de tu suegro. Arregla esto, ordenó.
Llama a quien sea que hayas llamado y di que fue un error. No fue un error, repliqué, con calma. Y no voy a fingir que lo fue para salvar tu oportunidad de negocio. Patricia lo empujó a un lado, su peinado nupcial ahora caótico. Todo esto es tu culpa. Casi chilló. Has arruinado el día más importante de mi vida porque te molestó una mesa. Patricia, basta. La voz autoritaria de Ricardo la cortó de golpe. Se acercó con pasos controlados, su expresión impenetrable. Señorita Castaño, dijo. Creo que hoy ha habido un serio malentendido. No ha habido ningún malentendido, señor del Valle. Su hija dejó muy claro dónde creía que yo debía estar. Ya veo, respondió, echando una mirada a Patricia, que bajó la vista. Aún así, creo que deberíamos hablar esto en privado, como profesionales. El contrato entre nuestras empresas es importante, y cancelarlo de forma tan abrupta tendría consecuencias para ambas partes. Soy plenamente consciente, dije. Mi decisión se mantiene. Su máscara de compostura se resquebrajó ligeramente. ¿Está dispuesta a tirar por la borda 30 millones, por una mesa? Estoy dispuesta a dejar una relación empresarial donde no me respetan. El dinero es secundario. Un destello, respeto, tal vez, cruzó fugazmente su rostro, antes de volver a la neutralidad. Entiendo. Mi equipo legal se pondrá en contacto para gestionar la terminación. Tendré a mi equipo listo para asegurar una transición fluida. A pesar de todo, no quiero perjudicar sus operaciones. Ese tono profesional pareció enfurecer aún más a Patricia. Papá, no puedes dejarla hacer esto. Nos está arruinando porque está celosa de lo que tenemos Javier y yo. Ricardo se giró con una severidad que nunca antes le había visto. Patricia. Has hecho suficiente por hoy. Vuelve con los invitados. Hablaremos luego. Patricia se fue furiosa, seguida por mis padres. Ricardo se inclinó hacia mi ventanilla. Por lo que vale, dijo en voz baja. No sabía nada de lo del asiento. Si lo hubiera sabido, habría intervenido. Gracias por decirlo, respondí. Pero no cambia mi decisión. Asintió con seriedad. Lo entiendo. Y aunque no comparta tu decisión desde lo empresarial, no puedo evitar admirar tus principios. Me tendió la mano. Buen día, señorita Castaño. La estreché brevemente antes de poner el coche en marcha. Javier seguía allí, parado en la entrada, con el rostro descompuesto mientras nos alejábamos. Eso fue intenso, comentó Marcos mientras girábamos hacia la carretera principal. ¿Estás bien? Respiré hondo. Por primera vez en todo el día, sentí que algo se liberaba de mis hombros. La verdad, me siento mejor que en años. Como si por fin dejara de cargar con un peso que ni siquiera sabía que llevaba. ¿El peso de buscar su aprobación? Sugirió Marcos. Exacto, respondí, mirando por el retrovisor la finca de los del Valle alejándose. Pasé tanto tiempo intentando demostrarles mi valor. Y hoy, por fin, lo vi yo misma. ¿Y ahora qué? Preguntó Marcos. Además de buscar un lugar con buena comida, y mesas dignas. Reí. Una risa de verdad. Ligera. Sincera. La primera en mucho, mucho tiempo. Ahora toca reconstruir. Castaño Innovación saldrá adelante sin el contrato con los del Valle. Tenemos otros clientes, otras oportunidades. Y tengo algo que nunca había tenido del todo. ¿Y qué es eso? Preguntó Marcos. Respeto por mí misma, respondí simplemente. Y resulta que eso vale más que 30 millones. El primer correo electrónico llegó a las 6:43 de la mañana del lunes. Para cuando entré en las oficinas de Castaño Innovación a las 8, ya tenía 17 mensajes de varios ejecutivos de Del Valle Inmobiliaria. Algunos sonaban arrepentidos, otros, directamente desesperados. Elena Ruiz había enviado 3, cada uno más urgente que el anterior. Buenos días, Sara. Saludé a mi asistente al pasar junto a su escritorio. Asumo que ya has visto el caos de correos. Sara asintió, con una expresión preocupada. No han parado desde antes de que llegara. Elena Ruiz ha llamado 2 veces. Está muy nerviosa. Y el propio señor del Valle llamó hace 5 minutos para saber cuándo estarías disponible para hablar con él. Agenda una llamada con Elena a las 10. En cuanto a Ricardo del Valle,
Dile que hoy estaré en reuniones todo el día, pero puedo hablar con él mañana por la tarde. ¿Mañana? Sara alzó las cejas. Parecía bastante urgente. Seguro que sí, respondí con serenidad. Pero necesito tiempo para preparar con el equipo nuestro plan de transición antes de discutir cualquier cosa con él. Apenas me había sentado cuando apareció en mi puerta Gregory Pérez, nuestro director de operaciones, con una mezcla de curiosidad y preocupación en la cara. Entonces, dijo apoyándose en el marco de la puerta, ¿quieres contarme qué pasó en la boda de tu hermano que acabó en la cancelación de nuestro contrato más grande hasta la fecha? Le hice un gesto para que cerrara la puerta y se sentara. Es una historia larga. Pero en resumen, Del Valle Inmobiliaria, o más bien la familia Del Valle, demostró que no me respetan a mí ni a esta empresa. Decidí que no deberíamos seguir haciendo negocios con gente que no nos valora como merecemos. Gregory silbó, sorprendido. Vaya boda, murmuró. No tienes idea, respondí, contándole el incidente en la cocina y el enfrentamiento posterior. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Me gustaría decir que me sorprende, pero con todo lo que me has contado de tu familia estos años, por desgracia tiene sentido. Ahora la pregunta es cómo avanzamos, dije, enfocándome en las implicaciones del negocio. El contrato representaba el 22% de nuestros ingresos proyectados. Hay que compensar esa pérdida. Ya estamos en ello, me aseguró Gregory. ¿Recuerdas la demo que hicimos para Westfield Partners el mes pasado? Han estado dudando, pero creo que con un pequeño incentivo podríamos cerrar el trato. No reemplaza del todo el contrato con Del Valle, pero aliviaría el golpe. Hazlo. Y además, aceleremos la expansión internacional. El mercado europeo ha mostrado interés, y ahora que no tenemos que dedicar tantos recursos a la implementación de Del Valle, podríamos redirigir parte del equipo allí. Nuestra conversación fue interrumpida por Sara, a través del intercomunicador. María, tengo en la línea 1 a Tomás Herrero, de Desarrollo Costero. Dice que es sobre un posible contrato. Intercambié una mirada sorprendida con Gregory. ¿El mismo Tomás Herrero de la boda? ¿Quieres que te deje a solas? Preguntó Gregory, comenzando a levantarse. No, quédate. Me interesa tu opinión. Pulsé el botón de altavoz. Señor Herrero, habla María Castaño. Señorita Castaño, gracias por atenderme. Espero no interrumpir su mañana. En absoluto. ¿En qué puedo ayudarle? Después de nuestra breve charla en la boda Castaño del Valle, me tomé la libertad de investigar más a fondo Castaño Innovación. Estoy impresionado con lo que ha construido, y creo que Desarrollo Costero podría beneficiarse mucho de su sistema de gestión logística. Mantuve el tono profesional, a pesar de la sorpresa. Agradezco su interés, señor Herrero. Estaremos encantados de agendar una demostración en cuanto le convenga. Excelente. Y hay algo más. Sé de su relación con Del Valle Inmobiliaria. Estábamos considerando asociarnos con ellos en varios proyectos, pero después de lo que presencié el sábado, estoy reconsiderando si encajan con nuestra cultura empresarial. Los ojos de Gregory se abrieron. Tuve que contener una sonrisa. Entiendo. Y aunque no puedo comentar sobre la cultura empresarial de Del Valle, le aseguro que en Castaño valoramos el profesionalismo y el respeto en todas nuestras relaciones comerciales. Eso quedó claro con la forma en que manejó una situación bastante complicada, respondió. Haré que mi asistente coordine con la suya para la demostración. Será un placer, señor Herrero. Al colgar, Gregory soltó un silbido bajo. Bueno, eso no me lo esperaba. ¿Qué diablos pasó en esa boda? Digamos que, dejó huella en varios asistentes. Hay que preparar nuestra mejor presentación para Desarrollo Costero, añadí. Su cartera inmobiliaria es aún más grande que la de Del Valle. A la hora del almuerzo, ya toda la empresa sabía del contrato cancelado. No compartí los detalles personales, pero el equipo senior entendió que había ocurrido algo importante. A su crédito, nadie cuestionó mi decisión. Se centraron en soluciones y próximos pasos. La llamada de las 10 con Elena Ruiz fue difícil, pero profesional. Estaba comprensiblemente molesta, no tanto conmigo, sino con toda la situación. Para lo que vale, me dijo al final, no sabía nada de lo de los asientos hasta que Ricardo me lo dijo esta mañana. Fue completamente inapropiado.
Lo agradezco, Elena. Y quiero que sepas que esto no es un reflejo del trabajo de tu equipo. Habéis sido excelentes durante todo el proceso. ¿No hay manera de salvar este acuerdo? Quizá con otras condiciones. Lo dudo, respondí con honestidad. Hay líneas que, una vez cruzadas, no se pueden desandar. Pero prometo que haremos todo lo posible para asegurar una transición fluida al sistema que elijan. A las 3, sonó mi móvil personal con un número desconocido. Normalmente habría dejado que entrara al buzón de voz, pero algo me impulsó a contestar. Habla María Castaño. María, soy Diana Castaño. Tu tía. La hermana de tu padre. Me quedé sin palabras. Tía Diana llevaba casi 20 años distanciada de la familia por una disputa con mi padre que nunca se nos explicó. Tía Diana, no me esperaba esta llamada. ¿Cómo conseguiste mi número? Tengo mis formas, respondió con un tono divertido. Y he estado pendiente de ti desde lejos. Lo que has logrado con tu empresa es impresionante, aunque no me sorprende. Siempre fuiste la lista. Gracias, dije, aún desconcertada. ¿Pero por qué llamas ahora? Porque me enteré de lo que ocurrió en la boda de Javier, respondió. Las noticias corren rápido en ciertos círculos. Y la familia del Valle está muy bien conectada. Ah, no supe qué decir. Y llamo para decirte que estoy orgullosa de ti, afirmó. Por plantarte ante esa tradición familiar que prioriza siempre al varón por encima de la mujer que innova. Ya era hora de que alguien rompiera ese ciclo. ¿A qué te refieres? Diana suspiró. Era un sonido lleno de heridas antiguas. ¿Por qué crees que no hablo con tu padre desde hace 2 décadas? Es la misma historia. Diferente generación. Yo construí una firma de diseño de interiores en los años 80, cuando las mujeres no eran bienvenidas en el mundo de la construcción. Tu abuelo y tu padre decidieron que lo mío era un pasatiempo y le entregaron toda la empresa familiar a él. Aunque yo trabajé allí cada verano desde los 16 años. Los paralelismos eran dolorosamente claros. No tenía ni idea, admití. Papá nunca explicó por qué no estabas. Claro que no, dijo ella, sin rencor. No encajaba en su narrativa. Pero lo que tú hiciste, eso sí que significa algo. Rompe un patrón que lleva generaciones en esta familia. Hablamos casi 1 hora. Diana llenó huecos en la historia familiar y compartió su camino como empresaria sin respaldo alguno. Antes de despedirnos, ya habíamos quedado en cenar la semana siguiente. Un reencuentro que se sentía tan inesperado como inevitable. La tarde aún trajo más sorpresas. Germán Vidal, de Inversiones Apex, llamó para hablar no solo de un contrato para su logística, sino de una posible inversión estratégica para financiar nuestra expansión internacional. Lo que hiciste con los del Valle demuestra el tipo de liderazgo que buscamos, me dijo. A veces, alejarse de la alianza equivocada vale más que conseguir una nueva. A las 5 en punto, pedí al equipo legal que preparara la cancelación del contrato con Del Valle, mientras simultáneamente trabajábamos 3 nuevas oportunidades que habían surgido, de una boda. La ironía no pasó desapercibida. Mientras recogía mis cosas para irme, mi móvil vibró con un mensaje de Javier. Era su primer contacto desde nuestra confrontación. Tenemos que hablar en persona. Solo tú y yo. Mañana. A la hora de comer. Me quedé mirando el mensaje, en silencio. A pesar de todo, seguía siendo mi hermano. Y aunque no buscaba una reconciliación, estaba dispuesta a escuchar lo que Javier tuviera que decir. Ok. Una Lucianos, en la calle 5. Solo nosotros. Su respuesta fue inmediata. Gracias. Mientras conducía de regreso a casa aquella noche, reflexioné sobre lo diferente que había resultado el día en comparación con lo que esperaba. En lugar de hacer control de daños y luchar por reemplazar ingresos perdidos, estábamos recibiendo nuevas oportunidades y forjando alianzas potencialmente más fuertes. El simple acto de valorarme a mí misma parecía haber llevado a otros a valorar más también a Castaño Innovación. Marcos me llamó mientras preparaba la cena, queriendo saber cómo había terminado el día. Entonces, ¿Del Valle Inmobiliaria ya implosionó sin tu software? Bromeó. Todavía no, pero Elena Ruiz esta mañana sonaba bastante al borde del colapso, admití. Aunque lo más extraño es todo lo que ha pasado hoy. Bueno,
Varias cosas extrañas. Le conté sobre las llamadas de Tomás Herrero y Germán Vidal, el reencuentro inesperado con la tía Diana, y el mensaje de Javier. Es como si al plantarme, hubiera abierto la puerta a una dimensión alternativa donde la gente respeta los límites, y reconoce el valor, concluí. O tal vez, sugirió Marcos con suavidad, simplemente es el mundo tal como es cuando dejas de aceptar menos de lo que mereces. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de colgar. Tal vez no se trataba de una realidad paralela. Tal vez era, sencillamente, la consecuencia natural de reconocer mi propio valor, y esperar que los demás hicieran lo mismo. El correo de Ricardo del Valle llegó justo antes de la medianoche. Una solicitud formal para reunirse y discutir opciones de resolución mutuamente beneficiosas. Lo marqué como pendiente de evaluación, pero no respondí de inmediato. Lo que sucediera a partir de ahora sería en mis términos, no en los suyos. Por primera vez en mi carrera, me sentía completamente anclada en mi valor. Sin necesidad de validación externa. Sin miedo al rechazo. Y era una sensación poderosa. Una certeza nueva. Todo gracias a un plano de asientos de boda. Semanas después del incidente, me reuní con Elena Ruiz en una mesa de rincón en Lucianos, el mismo restaurante donde había almorzado con Javier para intentar una reconciliación. La diferencia de ambiente era abismal. Mientras que con Javier la conversación había sido tensa y emocional, con Elena era relajada, casi amigable. La transición al nuevo sistema está en marcha, pero no va bien, admitió removiendo su café. Entre tú y yo. Ricardo se está arrepintiendo. El software que contrataron como reemplazo ya lleva 3 semanas de retraso, y los desarrolladores no logran replicar varias de las funciones clave de Castaño Innovación. Lo siento de verdad, respondí, sincera. Tu equipo trabajó muy duro en la implementación. Es una pena que ahora tengan que empezar desde cero. Elena dejó la cucharilla con un gesto intencionado. En realidad, por eso quería hablar contigo en persona. Fuera de registro, claro. Ricardo tiene demasiado orgullo para contactarte directamente después de su último intento. Pero en el equipo directivo cada vez somos más los que creemos que fue un grave error dejar ir a Castaño. La reunión a la que se refería había tenido lugar 2 semanas después de la boda. Ricardo me había pedido una reunión privada en su despacho. Accedí, pero dejé claro que no estaba allí para renegociar términos. Señorita Castaño, había comenzado, con ese tono entre autoridad y conciliación. He revisado a fondo la situación y creo que podemos encontrar un camino mutuamente beneficioso. Agradezco su tiempo, señor del Valle, pero mi decisión es definitiva. La rescisión del contrato ya ha sido tramitada. Quizás podríamos hablar de un nuevo contrato, sugirió. Con condiciones más favorables para su empresa. Mi equipo técnico me informa que reemplazar su sistema será mucho más difícil de lo anticipado. Esto no se trata de condiciones ni términos, le expliqué. Se trata de la falta fundamental de respeto que se demostró, no solo por parte de su hija, sino de mi propio hermano, y por extensión, de toda su organización. Trabajo con socios que valoran lo que aportamos. No con quienes nos tratan como personal de servicio al que se le sienta en la cocina. Ricardo se había quedado en silencio unos instantes. Entiendo mejor de lo que imaginas, dijo finalmente. Construí del Valle Inmobiliaria a partir de una sola propiedad que heredé de mi padre. Durante años me relegaban a las mesas del fondo, me excluían de acuerdos. No cambió nada hasta que tuve suficiente peso para exigir respeto. Entonces entenderá perfectamente por qué no puedo continuar esta relación comercial, le respondí. Usted, más que nadie, sabe que a veces hay que alejarse, para mantener la integridad. Algo cambió en su expresión entonces. Un respeto sincero sustituyó su máscara de hombre de negocios. Tu hermano no te merece, dijo, de forma inesperada. Y el comportamiento de mi hija fue inaceptable. Ya se lo he dejado claro a ambos. Desde entonces, no volvimos a tener contacto directo. Elena se convirtió en intermediaria no oficial. ¿Qué propones exactamente, Elena? Pregunté, volviendo al presente. Un reinicio total, respondió. Nuevo contrato, nuevas condiciones, nuevos puntos de contacto dentro de la empresa. Ricardo está dispuesto a emitir una disculpa formal por el incidente de la boda, por escrito, reconociendo el trato inaceptable hacia ti,
tanto de parte de Scott como de Tiffany. Hizo una pausa. Eso último es más complicado. Por lo que tengo entendido, están atravesando ciertos ajustes matrimoniales. Tiffany ha sido apartada de cualquier participación en la empresa por el momento. Esto coincidía con lo que Javier me había contado durante nuestro almuerzo. Después de la rabia inicial, reconoció que el desastre de la boda había dejado al descubierto problemas profundos en su nuevo matrimonio. Fue Tiffany quien cambió el plano de asientos, me confesó Javier en nuestro almuerzo, sin poder mirarme a los ojos. Siempre has sentido celos de tu éxito. Decía que me hacía quedar mal, que no podía permitir que mi hermana tuviera más logros que yo. Sabía que estaba mal, pero no la detuve. ¿Y eso se supone que lo hace mejor? Le pregunté. ¿Saberlo y no hacer nada? No, admitió en voz baja. Lo hace peor. He pasado toda nuestra vida adulta intentando mantener esta imagen de el exitoso, el que lleva adelante el legado de los Castaño. Y cuando empezaste a triunfar, de verdad, no supe cómo manejarlo. Me resultaba más fácil minimizar tus logros que aceptar que me había superado. Su honestidad fue inesperada. Y, en cierto modo, más significativa que cualquier disculpa. No arreglaba todo mágicamente, pero fue un comienzo. Un reconocimiento de los patrones disfuncionales que habían moldeado nuestra relación durante décadas. Volviendo al presente, le dije a Elena. Necesito pensarlo. Castaño Innovación ha firmado varios nuevos contratos este mes. Ya no estamos en la misma posición que cuando aceptamos trabajar con Del Valle. Lo entiendo, asintió Elena. Pero espero que lo consideres. A pesar de todo, nuestros equipos trabajaban muy bien juntos en el área técnica. Le prometí darle una respuesta en el transcurso de la semana, y la acompañé hasta la calle. Nos despedimos con un apretón de manos que, por primera vez desde todo aquello, se sintió genuino. Esa noche, Marcos y yo estábamos sentados en el balcón, compartiendo una botella de vino mientras le contaba sobre la reunión. ¿Y estás considerando volver con Del Valle? Preguntó. Moví lentamente el vino en mi copa, reflexionando. Sinceramente, no lo sé. Por un lado, sería positivo para la empresa a nivel financiero. Pero por otro, hay algo importante en mantener los límites una vez que los estableces. ¿Y qué opina tu equipo? Gregory cree que deberíamos considerarlo, pero solo si hay protecciones contractuales sólidas y un aumento considerable en las tarifas. Sara opina que deberíamos pasar página y enfocarnos en los nuevos clientes que vinieron a nosotros precisamente por nuestra integridad. Marcos asintió, pensativo. ¿Y qué piensa María Castaño? Esa mujer que por fin dejó de aceptar menos de lo que merece. Sonreí con su forma de plantearlo. Ella piensa que cualquier decisión que tome debe venir desde la fortaleza. No desde la inseguridad ni la necesidad de demostrar nada. Si retomamos con Del Valle, será porque realmente beneficia a la empresa. No porque quiera validación. Y mucho menos por miedo a rechazar a un cliente grande. Esa es la CEO que yo admiro, dijo Marcos, alzando su copa. El mes siguiente a la boda trajo consigo otros cambios. Mi reencuentro con la tía Diana se convirtió en una amistad auténtica. Su perspectiva como otra mujer castaño que luchó por ser reconocida en una industria dominada por hombres fue invaluable. Y sus historias sobre los primeros años de mi padre me ayudaron a comprender sus limitaciones de una manera en la que nunca antes había podido. Más sorprendente aún fue que mis padres comenzaron un tímido proceso de reflexión y acercamiento. Después del shock inicial por la cancelación del contrato con Del Valle, mi madre me llamó. Su voz sonaba inusualmente suave. He estado pensando en lo que dijiste en la boda, admitió. Sobre cómo nunca celebramos tus logros como los de Javier. No quería creer que fuera cierto, pero mirando hacia atrás, tenías razón. Y lo siento. No fue una solución inmediata a décadas de favoritismo. Pero fue un comienzo. Un reconocimiento de que quizás nunca me habían visto con claridad. Los cambios más profundos, sin embargo, ocurrieron dentro de mí. El incidente de la boda, por doloroso que fuera, me liberó del agotador ciclo de buscar aprobación en personas decididas a no dármela. Ya no medía mi éxito con la vara de Javier. Ni buscaba validación desde la perspectiva limitada de mis padres. Esa nueva claridad se expandió a todas las áreas de mi vida. En Castaño Innovación, tomaba decisiones con más seguridad,
sin las dudas que antes me frenaban. En mi vida personal, mi relación con Marcos se volvió más profunda, más auténtica. Y quizás lo más importante, lancé un programa de mentoría para mujeres emprendedoras en tecnología. Especialmente aquellas que enfrentaban obstáculos familiares o sociales. El programa se llama Visibles. No solo ofrece guía empresarial, sino estrategias para mantener los límites y preservar el amor propio en entornos diseñados para hacerlos desaparecer. El primer grupo, con 20 mujeres, ya se reunía semanalmente. Sus historias, dolorosamente familiares. Pero en ayudarlas a navegar sus retos, también encontraba yo sanación para las heridas del pasado. ¿Sabes qué es lo que más me sigue sorprendiendo? Le dije a Marcos mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear. Como un solo momento, en el que decidí defenderme, desencadenó todo esto. Así es como funciona el cambio, respondió él. Rara vez llega con grandes gestos. Suele ser una persona tomando una decisión, lo suficientemente clara, como para cambiar el rumbo. Mientras la noche se profundizaba, pensé en todos los patrones que se habían roto desde aquel día. Patrones familiares, empresariales y, sobre todo, los internos. Esos que me hacían aceptar menos de lo que merecía. Entonces llegó un mensaje de Javier. Papá quiere cenar la semana que viene. Solo la familia. Dice que tiene algo importante que decir. ¿Vas a venir? Le mostré el mensaje a Marcos. ¿Tú qué piensas? Pienso que te has ganado el derecho a poner tus propios términos en cualquier encuentro familiar, respondió. Si quieres ir, ve. Si no quieres, no vayas. Pero ahora lo harás desde una posición de fuerza. No de obligación. Escribí con cuidado mi respuesta. Iré. Pero llevaré a Marcos. Es importante para mí y quiero que esté presente. Su respuesta llegó segundos después. Por supuesto. A mamá y a papá les encantará conocerlo mejor. No era perfecto. Las cicatrices de décadas de dinámicas familiares no se curan en un mes. El tema con Del Valle seguía sin resolverse. Javier y Patricia enfrentaban los vacíos revelados en su nuevo matrimonio. Pero por primera vez, sentía que estaba participando de todo eso en mis propios términos. Ni controlada por las expectativas ajenas. Ni definida por sus limitaciones. Al final, la historia de un plano de asientos y un contrato cancelado no trataba de ninguna de esas cosas. Era sobre algo mucho más profundo. Reconocer que mi valor no depende de dónde me coloquen los demás, sino de dónde decido pararme yo. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que plantar cara a familiares que no reconocían tu valor? ¿O dejar una situación donde no te estaban valorando como merecías? Compártelo en los comentarios. A veces, los límites más difíciles de marcar son con quienes más cerca están. Pero como yo aprendí, también pueden ser los más transformadores. Dale a me gusta si esta historia resonó contigo. Suscríbete para más historias sobre cómo tomar el control de tu vida. Y compártelo con alguien que necesite recordar lo que vale. Gracias por escuchar. Y recuerda, mereces un lugar en la mesa. Y tienes el poder de levantarte, si otros no lo reconocen.